Hola preciosos, ¿cómo están? Aparte de bellos, aparte de guapos y aparte de magníficos. Digo, no es por querer presumir, no es por querer presumirles ni nada, pero bueno, aquí tienen a una stay que pudo ir al concert, al toquín. Ok, preciosos, pues nada, estamos aquí para hablar un poquito acerca de cómo me fue en el concierto de Los Perdidos, de Los Estrellados, cómo estuvo, qué me pareció, mi experiencia. Preciosos, ya estoy aquí en el concierto. Bueno, apenas estoy ingresando. Aquí tengo mi gorrito porque hace un chingo de calor. Aquí está mi merch. Entonces, pues de nuevo, deje nada más entro y me reporto. Pues miren, les platico. Yo fui a la segunda fecha. Yo fui al concierto de la segunda fecha. La verdad es que en términos generales, yo diría que el concierto estuvo muy bien. O sea, me encantó. Experiencia, el dinero invertido valió completamente la pena, las cosas como son. Fue divertido en términos generales, ¿no? Pero ya queriendo entrar en especificaciones, pues ya me atrevería a decir una que otra cosa. No es para sonar como una puta negativa, es más bien para quien les sirva esta información, ¿no? Pueden haber millones de conciertos que se realicen así y pues no sé, si es tu primera vez yendo a un concierto en ese estadio, pues supongo que a lo mejor esta información te ayudará, ¿no? Más que todo para decidir boleto, qué boleto comprar, cuál recomiendo, cuál no. Yo fui en general, me vi muy chingona yo diciendo que podía aguantar, pero las cosas como son, no aguanté. Chamaca pendeja. No aguanté, me quiero convencer a mí misma de que todavía estoy muy chava para soportar ese tipo de putazos, pero mi cuerpo me dijo, estúpida, no es cierto. Ya no puedes, ya no estás chamaca, entonces ahora te va a doler, te aguanta. Tienes que estar consciente de que te va a tocar parada, o sea, es esa obviedad, ¿no? O sea, yo sabía eso. Yo sabía que no iban a haber asientos, que no iba a haber nada de eso, para asientos en gradas. Yo no quise tomar los de gradas, yo sí quise estar, pues, si bien no en VIP, porque la verdad es que se me hace una mentada de madre el costo del VIP. Si bien no quería gastar en VIP, sí quería hacer tantito, por lo menos el mínimo esfuerzo de estar más o menos cerquita del escenario. Y miren, amigos, cada quien decide cómo gasta su dinero. Yo no voy a criticar para nada a las stays que decidieron hacerse pues ese gusto. Cada quien gasta su dinero como quiere. Y precisamente por eso es que yo voy a gastar mi dinero nada más en general. Mis expectativas en general eran las siguientes. Mi expectativa era llegar, evidentemente formarme, y una vez estando dentro del estadio, agarrar, ahora sí que llegar hasta lo más enfrente que se pudiera. Más enfrente me refiero lo más pegado al límite que hay entre general y VIP. Entonces mi expectativa era llegar lo más pegadito a ese límite y echarme ahí hasta que empezara el concierto. Prácticamente sentarme, porque la entrada de general era 4:30 de la tarde, el concierto empezaba a 7:30. Entonces, chavos, imagínense, 3 horas ahí parada. La realidad es que no me pude sentar. Había mucha gente ya. Todo el mundo ya se estaba ahí apretando y juntando y arrimando.
yo dije, ni de madres me siento, porque me siento y aquí ya me quedé. Y como yo fui solita, supongo que si hubiese ido con alguien más, con otras amigas o con amigas, porque a mi familia no le gusta el K-pop, pero supongamos que hubiese ido con alguien más, supongo que bueno, te vas con toda la banda, te juntas y entre todas se sientan, qué sé yo, y haces como un montoncito para que nadie te pisotee. Desde 4:30 yo ya estaba parada. El concierto terminó 10:30, entonces nada más hagan cuentas. Para mí fue un dolor. Obviamente en el momento ya no lo sientes, o creo que más bien te aguantas, evidentemente. Pero ya después, cuando terminé el concierto, fue un horror caminar. Babies, ya salí. Estoy muerta. Me duelen las patas. Me siento morir de sed. Fue un horror caminar, y eso que considero que yo iba lo más cómoda posible. O sea, no me iba súper producida. Literalmente esta fue nada más la playerita que me compré. Esta fue la que me llevé, unos jeans, unos tenis, y ya estaba. Y terminé madreadísima. Y ustedes dirán, Pamelita chula, por lo menos los viste así de puta cerca. No vi ni una madre, no vi ni una cabeza, no vi nada. Bueno, vi cabezas, pero no las de los muchachos. Yo vi cabezas de pura muchacha, de un padre de familia que me tocó enfrente. Esas fueron las cabezas que vi. Yo considero que no estaba tan atrás en general. Pongamos que ese es el límite. Yo creo que estaba el límite entre general y VIP. 6 hileras de gentes. 10, entre 6 y 10. Y después ya estaba yo. No estaba exactamente tan atrás, no estaba hasta adelante tampoco, pero tampoco estaba tan arrimada hasta atrás. Creo yo que sí los pude haber visto si no hubiera sido por un factor muy importante. El factor importante es sociedad. Vivimos en una sociedad preciosos. Vivimos en una sociedad en la que ya la tecnología es parte de nuestras vidas. La tecnología ya no es una cosa aparte. No tanto por la distancia en sí. No vi nada porque prácticamente eran puras chicas y chicos grabando el concierto. Entonces lo único que yo vi fueron brazos arriba y pantallas de celular. También esto pues obviamente no es para tirar mierdas. Nuevamente repito, yo he visto comentarios que dicen: yo gasté un montón de dinero por mi boleto y pues yo quiero inmortalizar ese momento en mi video, en mi cámara, en mi celular, en mis videos, en mis fotos. Y está bien, eso es muy cierto. Eso yo no tengo nada en contra, estoy de acuerdo. Y obviamente yo también lo hice, yo también tomé mi video. Pero no sé, supongo que digamos que es distinto, porque yo grabé, tengo bastantes videos. Yo grabé cada canción, pero de cada canción nada más grabé 30 segunditos, 40 a lo mucho, y ya después guardé mi teléfono y me puse a disfrutar el concierto. Vi gente que se traía los cargadores portátiles de celular para evidentemente cargar el celular en lo que grababan o tomaban fotos. Era gente que constantemente grababa el concierto o grababa canciones enteras. Evidentemente yo no soy nadie para decirle a la gente: no grabes, no, baja tu porquería, no me dejas ver, amiga. Evidentemente que no. Yo no soy nadie para decidir en la vida de nadie. Pero es precisamente por esa mentalidad que tiene una, también la tiene la otra, y lo tiene la amiga de allá, y lo tiene el amigo de acá. Ese pensamiento de quiero inmortalizar mi concierto con videos es una mentalidad que no tiene una y no tiene dos. Tienen millones de gentes. Y es precisamente por eso que mides, y esos millones y esos mides que compartan ese mismo pensamiento, es que se generan este tipo de cosas. Entonces disfruté el concierto literal visualmente, de que yo pude ver las pantallas. No, yo vi puras cámaras y vi puros brazos. Si pude ver pantallas es porque yo misma usé mi teléfono zoom a lo que se pudiera para poderme saltar todos los brazos al aire y así poder ver a Félix, poder ver a Zoommin, a Dino, a Los Perdidos. Solamente así pude verlos.
Entonces, amigos, en general, a mí me gustó mi concierto. Yo disfruté, no me dolió nada haber gastado el dinero que gasté en mi boleto. De general, no me duele. No me duele para nada. ¿Lo volvería a hacer? La verdad es que ahora me lo pienso. Esa es la pregunta. ¿Volvería a ir a otro concierto en general? Pues ya me lo voy a pensar. Ya me lo voy a pensar 2 veces. Una amiga mía que asistió también al concierto de Stray Kids, ella asistió más bien al del sábado, el del 12. Ella sí me dijo, no. Yo gradas y gradas nada más. Mi tirada es gradas. Y si no se puede gradas, mi última opción va a ser general. Que yo en su momento me quise ver muy, ay sí, yo sí puedo aguantar. No se puede aguantar. Yo no pude aguantar, pensé que sí y no. Y para lo que vi, o sea, siendo objetivos, sacando el fanatismo, sacando las emociones, siendo directamente objetivos, para lo que vi, el dolor de patas, la neta, pues... Entonces, para el próximo concierto, y por eso es que se los estoy contando, como para no espantarlos, sino que simplemente para que ustedes lo tengan en mente. Yo personalmente ya no me animaría a un general. Ya no, porque de nuevo, no se ve ni madres, lo único que ves es a los brazos de las morras y los celulares. Repito, yo no es como que estuviera tan atrás, no estaba tan cerca de VIP, pero tampoco estaba a la loma del culo. O sea, yo estaba en una posición que sí se podía ver. Obviamente no a ellos directamente, pero sí las pantallas, porque las pantallas eran grandes. Para ver solamente brazos y pantallas y tener yo que ver a los perdidos a través de mi pantalla de celular. No, dolor de patas y dolor de espalda, porque también me dolió la espalda, cabrón. No. Entonces, si tú lo estás considerando para otro concierto X, pues piénsatelo bien, piénsalo 2 veces y no sé, solamente considera cómo va a ser de experiencia, ¿no? Nada más. Considera todo. Sí, aparte de dolor de patas y aparte de dolor de espalda, también tuve dolor de cuello por la misma situación que les digo de las pantallas y de los celulares. Todo el mundo grababa, entonces yo no estoy alta, así que aparte de tener el celular, tuve que estirarme lo más que podía y hacer así. En el momento de nuevo no sientes, pero cuando sales del concierto yo ya parecía bien pinche zombie, cojeando y con la espalda así. Ay. En cuanto a los freebies, me tocó ver ahí en redes sociales que muchas, las que estaban dando los freebies, como que les hacían feo a sus freebies. Es lo que me tocó leer. A mí personalmente nadie se me acercó a darme freebie. No sé por qué, no sé si es porque me vieron con cara de culo. La verdad es que el calor estaba fuerte, entonces cuando hace calor a mí se me vuelve la cara de culo. Me pongo jeta y yo creo que a lo mejor me vieron y dijeron, ay no, ay pásate. Nadie me dio freebies, nadie se me acercó a dármelos, excepto por una muchacha, excepto por una chica que me la encontré ya dentro del estadio. Y ya me habló y me dio mis freebies, me dio 2 photocards de IN. ¡Qué bonito! Y ya nada más, fueron los únicos que me dieron. Why are we still here? Just to suffer. Pues eso ha sido todo, amigos, eso ha sido toda mi experiencia. No sé qué más podría agregarles aparte de lo que ya les dije. Si ustedes fueron al concierto, porfa díganme qué les pareció, qué zona les tocó y ¿valió la pena haber pagado su boletito ahí en la zona que les tocó? Sean objetivas, así como yo. O sea, yo sé que nos gustan los Stray Kids, yo sé que nos encantan los muchachos y claro, fascinadas nosotros ahí, soñadas en nuestro concierto, pero sean objetivas. ¿Valió la pena? O para la próxima ya mejor dicen, me compro en otra zona. Ahí me avisan, dejen en los comentarios, compartan el video si les gustó. Y nada, cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.